En este vídeo realizaremos el unboxing y el testeo de sonido y de capacidad de un altavoz portátil Bluetooth de 10 vatios IP67 resistente al agua y con función de power bank. Empezaremos por ver la caja. En el frente nos encontramos con una imagen del altavoz Bluetooth junto con la marca de la tienda online donde compré el producto. En uno de los laterales nos encontramos los iconos de las principales funciones. En la parte trasera tenemos características importantes del altavoz que veremos en detalle durante el transcurso del vídeo, y en el resto de lados no tenemos ningún tipo de información que destacar. Antes de continuar, aclarar que este altavoz es comercializado por muchas tiendas y con distintas marcas. Ellas lo único que hacen es serigrafiar su nombre y ponerlo en venta, por lo que no voy a destacar ninguna marca ni recomendaros una. Si quieres obtener un altavoz como este, busca en internet algo como altavoz Bluetooth F5 10W IP67 y fíjate en la forma que tiene este altavoz, la comparas con el que has encontrado, igualmente con las características y listo. Abriendo la caja, lo primero que nos encontramos es con el manual de usuario, seguido por el altavoz Bluetooth y en un lateral una caja que nos incluye un mosquetón, el cable de alimentación y por último un cable de sonido. Veamos ahora las características físicas y técnicas de cada uno de los elementos integrantes del producto del paquete. Empezaré por comentar el cable de alimentación. El cable de alimentación es de tipo USB a micro USB. Tiene una longitud aproximada a los 80 centímetros y lo podemos usar tanto para cargar la batería de este altavoz como para cargar nuestro móvil con él. El cable de sonido es de tipo jack macho 3,5 mm a jack macho 3,5 mm. Tiene una longitud aproximada a los 80 centímetros y lo podemos usar para conectar el altavoz con cualquier dispositivo de sonido que tenga un conector de auriculares y que por ejemplo no disponga de conexión Bluetooth. El mosquetón está construido en aluminio, tiene unas dimensiones de 3 cm por 5 cm y lo podemos usar por ejemplo para enganchar el altavoz a nuestro vaquero o a nuestra mochila y así disponer de las manos libres. En el manual de usuario encontraremos datos técnicos, advertencias, usos y soluciones de problemas en distintos idiomas. Por último, el altavoz Bluetooth. Empezaré comentando que el altavoz tiene una IP67. Esto es, para quien no lo sepa, el grado de protección frente a objetos sólidos y líquidos. En este caso, el IP67 indica que el polvo no debe pasar bajo ninguna circunstancia y que debe resistir sin filtración alguna la inmersión completa del altavoz a 1 metro durante 30 minutos. Los materiales de construcción son de plástico acomado tanto para los botones como para el recubrimiento en general de la estructura, rejilla metálica para cubrir los altavoces y una tapa de goma para cubrir las conexiones. Por último, en la parte inferior destacar que tiene pies de teflón para evitar el deslizamiento, que como ya veréis después, este punto es importante. En la parte superior, si empezamos de izquierda a derecha, tenemos 4 LEDs de estado. Los 3 superiores indican el nivel de la batería y el inferior nos indica el modo en el que se encuentra el altavoz. Seguido de los botones de encender y apagar, reproducir, pausar y control de llamada, canción anterior, canción siguiente y teclas de volumen. Sin pasar por alto que en esta parte tenemos el micrófono para usar el altavoz a modo de manos libres. En la parte lateral izquierda tenemos el enganche para el mosquetón, mientras que en la parte lateral derecha nos encontramos bajo la tapa de goma el slot para las tarjetas microSD con soporte máximo de 32 GB, el USB para cargar nuestros dispositivos USB con una corriente máxima de 1 amperio, la entrada auxiliar de 3,5 mm hembra para conectar directamente el altavoz por cable sin usar el Bluetooth, ideal para momentos de juego o ver películas, el orificio de reset por si fuera necesario resetear el altavoz y por último el micro input USB para cargar el altavoz. En la parte delantera tenemos 2 altavoces con un driver de 5 vatios cada uno, con los que según garantiza el vendedor conseguiremos una potencia de 10 vatios.
Por último, en la parte trasera se encuentra el altavoz pasivo de graves, el cual se mueve gracias a los altavoces delanteros. Si bien este altavoz pasivo es una simple membrana, la calidad del sonido desde mi punto de vista en general es muy buena y bastante agradable. La batería de la que dispone este altavoz es de unos 3000 mAh, con la que podemos disfrutar de la música entre 10 y 12 horas a un volumen medio. Unas dimensiones de 12.7 centímetros de largo por 6.5 centímetros de altura y tan solo 5.3 centímetros de ancho, llegando tan solo a tomar un peso de 320 gramos. Para finalizar, pasaré a la prueba de sonido y el test de capacidad del modo Power Bank del altavoz si lo usamos a modo de batería portátil. Empezaré por el test de capacidad. Pero antes, unos datos técnicos que deberemos saber para calcular de forma matemática la capacidad de cualquier batería portátil del mercado. La capacidad útil de la que nosotros podemos disponer de nuestra batería portátil para cargar nuestros dispositivos USB se calcula de la siguiente forma. La capacidad útil es igual a la capacidad total por el coeficiente corrector de voltaje por la eficiencia de transformación. El coeficiente corrector del voltaje es el voltaje de la batería internamente, generalmente 3,7 o 3,8 voltios nominales, entre el voltaje de salida USB, 5 voltios. Y la eficiencia de transformación es el porcentaje en rendimiento energético que tiene la electrónica que convierte los 3,7 voltios de la batería a los 5 voltios del USB. Normalmente este rendimiento de forma general ronda entre el 65 y el 75%. Haciendo los cálculos rápidos podemos ver que para una tensión de salida USB en 5 voltios deberíamos tener una capacidad cercana a los 1554 mAh. Si bien esto es solo una cuenta matemática, pasaremos a la prueba real de capacidad en la que lo primero que haré será cargar la batería de este altavoz. Posteriormente usaré un medidor de consumo USB y una batería portátil de la cual también hice un review anteriormente para pasar la energía de una batería a otra y perder la mínima imprescindible para el test. Tras 2 o 3 horas conseguiremos la carga completa del altavoz. Pasaremos ahora a la descarga. Para ello, como dije anteriormente, usaremos un medidor de consumo USB para medir la capacidad. Tras un tiempo de espera, finalmente la batería del altavoz terminó de darnos toda la energía almacenada, llegando a unos 1936 mAh. Con lo que estoy más que satisfecho con este resultado, lo que confirma que efectivamente los 3000 mAh son reales y que la batería se encuentra en perfecto estado. Como prueba de sonido voy a enlazar mi dispositivo móvil al altavoz y vamos a ver cómo se comporta. Como te dije al principio de este vídeo, pese a tener pies de teflón, este altavoz tiene la suficiente fuerza para moverse al reproducir el sonido. Ya para finalizar, agradecería que compartieras el vídeo con algún amigo o familiar al que creas que le puede venir bien este altavoz en su día a día y que te suscribas si lo ves oportuno. También decirte que si tienes alguna duda, primero consulta los comentarios del vídeo por si acaso estuviera ya resuelta, y si no encuentras tu respuesta no dudes en preguntar. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Bye bye.